Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Castillo y lo que vamos a hacer es un breve repaso de el tema lentes delgadas. Bien, recuerden, aclaración, esto no es una clase teórica, no es todo lo que ustedes deben estudiar, sino un simple repaso de algunas cuestiones que me parecen importantes recordar. Bien, vamos a trabajar gráficamente. Bien, entonces vamos a comenzar con la lente convergente. Bien, lo primero que voy a hacer es dibujar eh, el eje óptico. Bien, acá tengo una regla. Vamos a hacer con un lápiz. Por acá tengo un lápiz. Hacemos esto. Ahora voy a dibujar la lente. Bien, algo así. Recuerden que vamos a simbolizar esta lente con esta flechita. Bien, disculpen la improlijidad, es el primer video. Vamos viendo cómo se hace. Bien, sabemos que a ambos lados de la lente tenemos los focos. Entonces voy a marcar, supongamos que vaya un foco aquí, no puedo, allí, y el otro, a ver, vamos a intentar hacer de vuelta eso, salió feito. Vamos a poner uno ahí y el otro aquí. Recuerden que los focos están ubicados a ambos lados de la lente y la distancia hacia la lente es la misma. Bien. Bien, vamos a dibujar un objeto. Por lo general lo que hacemos es poner una flecha. ¿Está? Y vamos a... Este es el objeto, perdón. Y vamos a construir a partir de él y de la lente que hemos dibujado la imagen de este objeto. Vuelvo a hablar de los focos para contarles que... ¿Dónde estoy? Aquí. Este foco que tenemos por aquí es nuestro foco objeto y el que tenemos de este lado será nuestro foco imagen. Bien, ya vamos a charlar de esto cuando volvamos cuando veamos la lente divergente, y enseguida, porque vamos a hablar también un poquito, ¿se acuerdan de la regla de los, perdón, la convención de signos? Eso es algo importante. Entonces, lo que sí podemos decir aquí es que el foco objeto está del lado de donde nosotros pusimos el objeto. Eso va a pasar con la lente convergente. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para construir la imagen? Vamos a agarrar una regla. Voy a tomar algún marcador por aquí. Y lo primero que podemos hacer es dibujar un rayo que sale del objeto, de la punta del objeto, y que sale paralelo al eje óptico. Entonces, si hacemos eso,
Está un poco gordito esto, pero sirve. Ese rayo, cuando atraviese la lente, va a pasar por el foco imagen. Bien. Entonces recuerden, uno de los rayos sale paralelo al eje óptico y luego pasa por el foco imagen. Bien. Voy a cambiar este color y vamos a hacer otro de los rayos característicos. ¿Cuál es el otro? El otro pasa por el foco objeto, o sea, sale también del mismo punto, pasa por el foco objeto y se desvía y luego sale paralelo al eje óptico. Ahí vamos. Entonces, recuerden, el que dibujé primero sale paralelo al eje óptico y se dirige hacia el foco imagen o pasa por el foco imagen. Luego, el que pasa por el foco objeto sale el paralelo. Donde se juntaron estas dos líneas, estos dos rayos, es donde vamos a tener nuestra imagen. Ahí está nuestra imagen. Bien. Tenemos otro rayo característico. Vamos a dibujarlo ahora. Cambiamos el color. Por ejemplo este. Y ese otro rayo característico pasa por el centro de la lente. Algo así. Está difícil. Bueno, aproximadamente ahí. Entonces vamos a dibujarlo. ¿Dónde se me fue? Aquí. Ahí va. Pasa por el centro y sigue su camino de manera recta. Entonces, siempre se van a juntar, si hemos dibujado bien, si tenemos bien las escalas, y se van a juntar en un mismo punto que es donde se va a formar la imagen. Perfecto. Entonces, esta imagen, observen ustedes que está invertida con respecto al objeto. El tamaño pareciera que es un poquito más grande. Bien. Y es una imagen real, porque es una imagen que se ha formado con los rayos provenientes del objeto. Bien, vamos a recordar la fórmula que decía lo siguiente. Vamos a vuelta con este. Decía 1 sobre P menos 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Bien, ¿qué son estas cantidades? P. P es la distancia que vamos a tener desde el objeto
hasta la lente. Q también será una distancia, pero entre la lente y la imagen. Este sería nuestra Q. Pero tenemos que tener en cuenta algo importantísimo, que si bien uno les dice distancias, recuerden que todas las distancias son siempre positivas, pero en estos casos tenemos que tomar una convención con respecto a los signos, porque estos valores pueden ser positivos o negativos. Entonces, lo que nosotros observamos que la lente parte el espacio en dos, hacia la izquierda y hacia la derecha. La zona donde está el objeto, o sea, de donde provienen los rayos, es lo que nosotros vamos a llamar la zona positiva. Bien, y la otra será la negativa. Entonces, todas las cantidades que nosotros tengamos que estén del lado positivo van a ser positivas y todas las que estén del lado negativo van a ser negativas. Bien, entonces fíjense ustedes, con este criterio, el valor de P, que será algún valor, alguna distancia, supongamos, no sé, 10 centímetros, bien, como está del lado positivo, cuando vayamos a usar la fórmula, vamos a poner acá 10 centímetros positivo. Y fíjense que Q está del lado negativo, por lo tanto, el valor de Q, aquí, cuando uno vaya a reemplazar, va a ser un valor negativo. Supongamos que sean 11 centímetros. Bueno, aquí donde dice Q yo voy a poner menos 11 centímetros, porque está del lado negativo. Bien. ¿Qué pasa con F? El F que nosotros utilizamos en esta fórmula es el F objeto. Bien, o sea que es este que está de este lado. Recuerden, al comienzo dijimos, para la lente convergente, el foco objeto está del lado del objeto, o sea que siempre va a ser positivo. ¿De acuerdo? Siempre que sea la lente convergente. Entonces, este valor va a ser positivo. Tenemos acá el foco imagen también, pero no nos interesa para trabajar aquí en la fórmula. Bien. Muy bien. Vamos a hacer entonces ahora un pequeño recordatorio con respecto a los rayos. El primer rayo que habíamos dibujado, rayo que va paralelo al eje óptico, pasa por el foco imagen. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo. Rayo que pasa por el foco objeto, sale paralelo. Y el tercero, el que pasa por el centro del lente, sigue derecho. Ahí estamos. Bien, de esa manera, entonces, hemos construido la imagen, hemos visto las cantidades que vamos a utilizar en la fórmula. Bien,
Y nos estaría faltando acá, me olvidé de marcar justamente lo que había dicho. El foco, la distancia focal, que va desde la lente hasta el foco objeto. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a borrar la pizarra y vamos a continuar viendo qué pasa cuando cambiamos de lugar el objeto. Bien, ahí vamos. Observamos que tenemos, es la misma lente, vamos a poner el objeto ahora entre el foco objeto y la lente. Vamos a ver qué pasa ahora. Bien, vamos a seguir la misma regla, las mismas 3 reglas que notamos acá. Bien, dice, rayo que va paralelo al eje óptico pasa por el foco imagen. Veamos cómo hacemos eso. Tengo mi regla, va paralelo al eje óptico. ¡Qué pulso! Va paralelo al eje óptico. Ahí vamos a dibujarlo. Y dice entonces que, a ver, pasa por el foco imagen. Bueno, pasa por el foco imagen. Por aquí. Entonces, hagamos caso. Bien, entonces este es el rayo que... ¿Dónde estamos? Aquí. Se va. Después dice, rayo que pasa por el foco objeto sale paralelo. Pero claro, acá sonamos porque nuestro foco objeto nos quedó atrás del objeto. Acá me olvidé ponerle el nombre. Nos quedó atrás. Pero entonces lo que vamos a hacer es no dirigirlo hacia atrás, porque el rayo que nos interesa es el que va hacia la lente. Pero vamos a hacer como si proviniera del objeto, como si pasara, como que en algún momento pasó por ahí, fíjense. Bien, entonces yo le apunto, siguiendo la regla, pasa por el foco, dice, bueno, está bien, no pasa por ahí, pero yo continúo el camino que haría si hubiera pasado por ahí. Bien. Y ese tiene que salir paralelo. Ay, me olvidé de cambiar el colorcito. A ver, vamos. Vamos a borrar este. Lo vamos a hacer de vuelta. Bien, entonces venía, pasa por el foco objeto. Ahí. Y vamos a poner algún otro color. Por ejemplo, este. Y ahí va. Entonces, ese tenía que salir paralelo. Ahí está. Va paralelo. Sacamos la reglita. Y acá nos encontramos con una situación. Nosotros habíamos dicho que donde se juntaban los rayos, donde se intersectaban, se forma la imagen. Pero acá no hay forma de que estos se intersecten porque siempre se va a ir abriendo cada vez más. Entonces lo que vamos a hacer es proyectar los rayos hacia atrás. Recuerden que los rayos que se proyectan son solo los que ya se fueron, ¿sí? O sea, este rayo se fue para allá, es el que yo debo proyectar.
este rayo se fue para allá, es el que debo proyectar hacia atrás. Entonces hago eso. Y generalmente lo hacemos como líneas de punto. Bien, ahí vamos. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con el otro rayo. Ahí está. Vamos a usar su propio color. Y vamos a hacer lo mismo. Bien, una línea de puntos o de guiones, en este caso. Entonces, lo que ustedes ya estarán adivinando, recordarán, es que vamos a tener una intersección de las proyecciones de los rayos. No de los rayos, porque los rayos ya se fueron para este lado. Este fue para acá, este fue para acá. Pero hacia atrás proyectamos, entonces es como si viniera desde este lugar. Y aquí es donde tenemos nuestra imagen. Ahí está. Perfecto. Bien, ahí hemos usado dos rayos. Veamos que con el tercero, el que pasa, donde está mi reglita, y cambiamos el color, otro colorcito, por ejemplo este, el que pasa por el centro sigue derecho. Entonces, sale desde la punta de la flecha, pasa por el centro y sigue derecho. Evidentemente tampoco se va a juntar con los otros, entonces tenemos que proyectar hacia atrás. Y bueno, verán que coincide aproximadamente, porque el dibujo no es perfecto, pero coincide. Bien, este rayo recordemos que se iba para allá. Entonces, aquí tenemos nuestra imagen. Si nosotros ahora volvemos a mirar las cantidades, estas que tenemos acá, bueno, la distancia focal, bien, la distancia al foco objeto es la misma porque no hemos cambiado de lente. Vamos a tener que P es la cantidad desde aquí hasta aquí. Bien. Y ahora Q será aproximadamente esta cantidad. Entonces tenemos que P, como está del lado positivo, es positivo. Q, que está también en el lado positivo, su valor, que no tiene nada que ver con este signo, recuerden, sino el valor que tiene Q va a ser un valor positivo. Bien. En este caso vamos a caracterizar esta imagen. Bien, y lo que tenemos es que es mayor, mayor es más grande que el objeto, es derecha. ¿Por qué? Porque apunta hacia el mismo lado que apuntaba nuestro objeto. Bien, y es una imagen virtual. ¿Por qué virtual? Porque está formada con la proyección de los rayos y no con los rayos verdaderos como habíamos hecho en el caso anterior. Bien, entonces siempre es importante que caractericemos la imagen. Bien, veamos entonces qué pasa con el tamaño de la imagen. Si nosotros tenemos otra fórmula que le llamamos aumento o magnificación, vamos a poner los dos nombres.
y esto se define como la altura de la imagen, ¿sí? O sea, esto, ¿no? La altura de la imagen, dividido la altura que tiene nuestro objeto, o sea, desde aquí hasta aquí. Entonces, si nosotros tenemos esos datos, bueno, podemos calcular el aumento, o si lo pudimos medir, los tenemos a los datos, pero a veces también podemos calcular el mismo valor con Q y con P, haciendo esta división. Q dividido P. Ojo, acá una aclaración porque a veces nos confundimos. No quiere decir que Q sea igual a H a la altura de la imagen y que P sea igual a la altura del objeto, sino que la división de estos dos es igual a la división de estos dos. Bien, la relación entre estos es igual a la relación, pero no son iguales entre ellos. ¿De acuerdo? Bien, hice algunas anotaciones acá a la izquierda de la pizarra para que veamos qué pasa con A y qué relación tiene con la caracterización de las imágenes. Fíjense, si pensamos en el signo que va a tener el número que nos salga de hacer esta operación, vamos a ver que puede ser positivo o puede ser negativo. Si el signo, o sea, si el valor es mayor que 0, tiene un signo positivo, quiere decir que la imagen es derecha. Sería como en este caso, fíjense ustedes, Q es positivo, P también es positivo. Cuando yo divido esos dos números positivos, me va a seguir dando un número positivo y es una imagen derecha, como observamos acá en la gráfica. Si el signo nos da negativo, la imagen estará invertida, como en el caso anterior. Recuerdan que Q estaba del lado negativo y claro, nos quedaba dado vuelta con respecto al objeto. Bien, así que podemos saber si es derecha o invertida. O al revés, cuando ya sabemos, de acuerdo al gráfico, sabemos cómo va a ser este valor, ¿no? Bien, ¿qué pasa ahora si solo pensamos en el módulo del aumento o de la magnificación? Ya hemos visto el signo, ahora nos olvidemos del signo por un ratito. Tenemos tres variantes. Puede ser menor que 1, o sea, entre 0 y 1, ¿no? 0,5, 0,7, 0,2. En ese caso, lo que vamos a ver es que la imagen es menor que el objeto. ¿Bien? Si nos da 1, quiere decir que el tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto. Y si nos da mayor que 1, entonces quiere decir que la imagen es mayor que el objeto. Como en este caso, ustedes verán que Q es un número más grande que P. Cuando hagamos esta división nos va a dar un número mayor que 1. Y bueno, ya habíamos visto que pensando en el signo era positivo. Todas estas consideraciones son exactamente iguales para cuando veamos la lente divergente. Bien, vamos a ver eso. Bueno, después de tomarme un matecito, continuamos. Perfecto. Vamos a ver qué pasa ahora cuando la lente es convergente. Tenemos que modificar, recuerden, cómo hacíamos el dibujito, ¿no? Esto también vamos a sacar por ahora. Y por supuesto, vamos a modificar acá y vamos a trabajar con una lente delgada divergente.
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar el símbolo que es al revés del otro. Bien, ahí. Esto ya, si ustedes ven esto, saben que estamos en presencia de una lente divergente. Ok, de vuelta. Vamos a dibujar un objeto. Ponemos ahí un objeto. Y ahora sí, recuerden que hace rato habíamos dicho que para la lente convergente, el foco objeto estaba del lado del objeto. En este caso va a estar al revés. O sea, este foco que tenemos aquí va a parar al otro lado. Y el foco imagen, nos quedará del mismo lado. Esto es lo único que hay que acordarse cuando cambiamos, porque ya después el resto sale solo. Ah, no lo puedo acomodar. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué hice? Puse el objeto, pero como la lente es divergente, el foco objeto no es el que está del lado del objeto, sino del lado contrario. Por eso lo movimos para este lado. Entonces nos queda acá foco imagen. O sea, queda cruzado. Bien. ¿Qué pasaba con los signos? Habíamos dicho que del lado de donde está el objeto, donde vienen los rayos, es positivo. Y eso se sigue respetando. Así que vamos a volver a dejar como estaba antes, porque hemos puesto el objeto de ese lado. Eso es lo que no importa. No cambia. Recuerden, lo único que cambia entre la convergente y la divergente es que el foco está del otro lado, el objeto. Bien, si vamos a ver la fórmula, entonces si lo que a nosotros nos importaba era el foco objeto, observen que ahora el foco está del lado negativo, así que la lente divergente, el valor del foco, lo que nosotros vamos a poner acá, es un valor negativo. Pero uno ya lo ve simplemente porque te quedó del lado que nosotros dijimos que todo lo que estaba de ese lado era negativo. ¿De acuerdo? Bien, por eso a veces también se llama lente negativa, la divergente. Bueno, vamos a ver qué pasa con los rayos característicos. Acá habíamos anotado las reglas. También van a seguir siendo las mismas. Bien, seguro que por ahí nos complica un poco más porque vamos a seguramente a hacer muchas proyecciones, pero no se preocupen que no es tan difícil. Bien, empecemos entonces. Dice, rayo que va paralelo al eje óptico, paralelo al eje óptico, ahí va, paralelo al eje óptico, entonces lo dibujo, lo mando paralelo, y dice que pasa por el foco imagen, pero nuestro foco imagen está de este lado. Entonces, como este rayo tiene que seguir su camino, atravesar la lente y seguir su camino, no puede volver hacia acá. Pero entonces vamos a utilizar el truquito que hicimos antes, que es como si pasara por ahí. Entonces hacemos esto. Entonces es como si pasara por ahí, pero sabemos que venía paralelo y entonces este rayo se va para allá. Bien. Ahí está. Ok, veamos el segundo. Rayo que pasa por el foco objeto sale paralelo. Ajá, pero nosotros lo que tenemos acá al lado es el foco imagen. El foco objeto está del otro lado, entonces no puede pasar directamente porque primero tiene que atravesar la lente. Pero lo que vamos a hacer, para decirlo
mal y pronto es apuntarle, ¿no? Apuntarle al foco objeto. Vamos a cambiar el color. Y entonces le apunto al foco objeto. El rayo va, y bueno, llega hasta la lente, obviamente. Ahí ya se tiene que desviar. Entonces no va a pasar literalmente por el foco objeto, pero le apuntamos. Y ahora ese que decía la regla sale paralelo. Entonces tiene que salir de esta manera. Ahí está. Acá, como en el caso anterior, que si bien era la lente convergente, pero la idea es que estos rayos no pueden intersectarse. Entonces, lo que hacemos es proyectar. Es lo mismo que habíamos hecho antes. Proyectamos hacia atrás, usamos línea punteada. Ahí va. Y hacemos lo mismo con el otro rayo. Ahí va. Y vamos a... Uy, este no era. Debe ser este. A ver. Ahí está, proyectamos. Entonces el rayo que se está yendo, volvemos hacia atrás y eso es la proyección. Ahí está. Muy bien. Entonces, donde se intersectan las proyecciones, allí es donde va a estar nuestra imagen. Nuestra imagen. Muy bien. Y ya les dejo como tarea para ustedes que vean qué pasa con perdón, desde aquí, que este es nuestro objeto, el que pasa por el centro, observen ustedes, pasa por el centro, seguramente se va, diverge con estos otros rayos, pero su proyección hacia atrás va a dar al mismo punto. Bien, veamos qué pasa con P, con Q. Fíjense, P va a ser nuestra distancia objeto. Aquí P. Q, nuestra distancia imagen. Ahí está. Y F para nosotros, que lo había mencionado hace rato, recuerden la distancia desde el foco objeto. Entonces tiene que ser esto. Por eso habíamos dicho que era negativo. Bueno, veamos. La fórmula sigue siendo la misma. Nos cambia obviamente el hecho de que F será un valor negativo. Tenemos Q dividido P para sacar el aumento. Q es positivo, P es positivo, o sea que esto va a ser un valor positivo y estaremos frente a una imagen derecha. Es lo que estamos viendo. ¿Qué más? Vemos que Q es más chiquito que P, o sea que cuando hagamos esta división nos va a dar un valor menor que 1. Entonces estaremos en presencia de una imagen menor. Y por otro lado, vemos que es una imagen virtual porque está formada con la proyección de los rayos y no con los rayos verdaderos. Bien, bueno, dejamos aquí por hoy. Recuerden este repaso que intenta ser breve. No reemplaza la clase de teoría, no reemplaza las clases de práctica y tampoco las consultas personales a las cuales los invito a que
se acerquen la mayor cantidad de veces que puedan. Bien, bueno, hasta la próxima.